Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un podcast más. Yo sé que ya teníamos abandonado esto. No saben las ganas que teníamos de volver a grabar, de volver a estar reunidos tocando temas bastante interesantes. Y de verdad, perdón, porque no hemos grabado más, pero se los prometemos que vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para seguir grabando podcast constantemente. Ya hemos escuchado en varias iglesias que la gente, entre todo el contenido que hacemos, pues los podcasts son de lo como... que prefieren. Ajá, como lo que más les gusta. Entonces, también creo que vale la pena mencionar que hemos estado trabajando en otros proyectos, así que no hemos parado en ningún momento, pero vamos a regresar a los podcasts. Así que, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué alegre tenerlos de nuevo acá. Sí, ya hacía falta estar frente a estos micrófonos, la verdad. Los últimos temas que pues tratamos, yo creo que fue el año pasado, ¿no? Sí, Sí, el año pasado. Fue hace, o sea, no a finales del año pasado, sino... ¿Como noviembre, tal vez? No más. No, más. Más. Pasamos bastante tiempo. Yo creo que el último fue con Mikey y Jenny, ¿ve? Sí. No. No, El último fue con Pacheco. Con Ah, Coleman. sí, pues, eso fue como octubre. No, el último fue con Junior y Eddie. No, No, tampoco. no recuerdo. Bueno, la cosa es de que ya tenemos Lleva ratitos de no grabar podcast, pero qué bendición estar nuevamente acá. Hoy traemos un tema nuevo. En realidad hicimos una encuesta en Instagram para ver qué temas se sugerían y les prometemos que vamos a ir tomando en cuenta cada uno de los temas que nos han dicho, pero el día de hoy tenemos un tema que creo que es importante y va de la mano con lo que ya veníamos hablando un poco. Varias personas, al menos en la encuesta de Instagram, nos comentaban que de los que más les gustaban era el de las abominaciones de Babilonia. Y creo que el tema de Babilonia como ministerio ha sido como un tema recurrente y ha estado presente y en los temas que vamos a dar a las iglesias, pues de igual forma el tema de Babilonia creo que está presente, así que va un poquito de la mano con esto. No sé si nos quieres echar la mano ahí, Ronald, danos la introducción del tema de hoy. Sí, yo creo que nos hemos concentrado en Babilonia no porque nos guste tanto Babilonia, sino porque en Babilonia como que se concentró o se perfeccionó el plan malévolo de Satanás, que alguna vez lo intentó en el cielo, a saber, establecer su propio reino. Ustedes saben que el anhelo, uno de los anhelos más grandes que tenía Satanás era establecer su trono más arriba todavía que el que tenía Dios, ¿sí? Obviamente ese plan se vio frustrado, y él fue echado del cielo y intentó de mil maneras o en algunos lados del universo establecer su reino, pero no lo logró. Lamentablemente lo logró aquí en la tierra. Lamentablemente lo logró aquí en la tierra cuando Adán y Eva cedieron prácticamente el cetro del reinado de este mundo, se lo cedieron a Satanás, y ahí pues él fue intentando pues establecer su reino en muchas generaciones. Cuando el poderoso Nimrod se prestó a este plan, creo que Satanás se encontró en Babel, en la confusión, en Babilonia, como que su lugar favorito, habrá dicho, él dijo, aquí. Me parece bien interesante, ahorita que vamos a estudiar el libro de Daniel, me parece bien interesante resaltar que en todos lados donde Satanás intentó establecer su reinado, Dios siempre envió un hijo de él, o hijos de él, como para contrarrestar estas prácticas. Como ¿verdad? representantes suyos. Como representantes, claro. En la época de Nimrod, o cuando Babel se estaba estableciendo, Babilonia se estaba estableciendo, ¿quién fue? Era Abraham, ¿verdad? El que estaba ahí, pero cuando ya era mucha como que lo que abarcaba lo que hizo Dios fue mejor sacamos a Abraham de ahí, ¿verdad? Pero a pesar de eso, perdón que te interrumpa, sí era luz Abraham ahí. Claro, lo era. Donde quiera que estuvo Abraham, de hecho, cuando muere Sara, los habitantes de ahí le dicen a él, tú eres para nosotros un príncipe de Dios, le dicen. O sea, llegar a decirle eso a Abraham era porque realmente Abraham era alguien, como lo decís, que estaba dando luz, ¿verdad? Estaba dando luz en medio de la confusión. Y así se fue dando de reino en reino. Cuando Satanás logra establecer el imperio asirio, por ejemplo, los asirios eran malos, los asirios. Dice que despellejaban a sus víctimas como sufrimiento, ¿verdad? O sea, era gente mala.
Pero en la época cuando estaba reinando este famoso rey Adad-Niriri III, que era uno de los famosos del imperio asirio, capital Nínive, la historia marca que es Jonás el que va. Ujú. Y Asiria, Nínive, su capital, acepta ese llamado y No se y destruye. ustedes Ujú. ya conocen la historia. Ujú. Obviamente en el futuro, pues Asiria vuelve a caer en la confusión y todo. Pasando este reino de Asiria, ya más o menos en los finales del siglo VII antes de Cristo, empieza a resucitar, por así decirlo, porque Babilonia no había muerto, empieza a resucitar el imperio babilónico, ¿verdad? O en la época que se llamó el imperio neobabilónico, que podría traducirse como la Nueva Babilonia, Que tenía su origen en Babel. que tenía su origen en Babel, ¿verdad? Que se fue de generación en generación hasta Perdón. llegar... ¿Y hasta- crees que Babel también tuvo alguna influencia en Egipto, tiempos de Israel? Claro. De hecho, la mayoría de religiones paganas, por así decirlo, surgen de Babel, ¿verdad? Sí, pues. Ujú. Incluso aquí en América, También. se podría decir, o sea, las religiones mayas y demás provinieron de Babel. Ya lo vamos a ir viendo, Ujú. poquito a poquito, porque sí. Pero a este punto llegaba cuando se da ya la época del imperio neobabilónico, eh, es el papá de Nabucodonosor, Nabopolassar, el que comenzó la conquista de todo el mundo conocido. Obviamente, siendo Israel un imperio bastante codiciado, porque de verdad que Israel era bastante codiciado por todas las riquezas que Dios les había dado a través de su obediencia, eh, Babilonia iba a enfocar su vista hacia Israel. No fue Nabopolassar el que lo hizo, sino que fue Nabucodonosor que en el año 605 dijo, bueno, es el momento. Pero la conquista de Israel no se dio inmediatamente, porque en el año 605 no fue todo el pueblo que fue llevado cautivo desde Babilonia a Israel, desde Israel, perdón, a Babilonia, sino solamente fueron llevados Las cabezas. las cabezas, ¿verdad? Eso ustedes lo pueden ver, si quieren lo podemos ver en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 25, para que ustedes vean. Capítulo 25. Sí, te voy a decir. No, 24 creo que es. Sí, 24 es. Son Reyes 24. Versículo 10 dice, en ese tiempo, año 605 ahora, subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén y la sitiaron. Nabucodonosor mismo vino contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, con su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales. El rey de Babilonia los prendió en el 8º año de su reinado, sacó todos los tesoros de la casa del Señor y la casa real. Y como el Señor le había anunciado, quebró en piezas todos los utensilios de oro que habían hecho Salomón, rey de Israel, para la casa del Señor. Deportó a toda Jerusalén, a todos los príncipes, los hombres de guerra, los artesanos y herreros, 10,000 cautivos, solo dejó a los más pobres del país. Siempre los más pobres, ¿verdad? Sí, entonces Israel, por lo menos en 2 ocasiones, fue sitiada. Pero este es el punto importante, pues que en este año 605 es cuando se llevan a Daniel y a sus amigos y a los demás príncipes de Israel. Ahora, ¿por qué le ponemos tanto énfasis en esto? Espérame que se me perdió Daniel aquí. Sí, aquí está. Porque lo que vive Daniel y sus amigos, ese año de su cautiverio, tiene mucha similitud a lo que vivimos actualmente, ustedes no me dejarán mentir, ¿sí? Porque esa Babilonia, si no física, por lo menos una Babilonia espiritual, no muerto, ese espíritu de Babilonia no muerto, ¿sí? Lo hemos visto en los otros podcasts, ¿verdad? Sí, Cómo sigue vivo el espíritu de Babilonia. Y seguimos viviendo en el espíritu de Babilonia. O sea, el pueblo de Dios no cesa de vivir dentro de una Babilonia, dentro de una confusión. Y es relevante, ¿sabes? Porque en Apocalipsis vuelve a aparecer Babilonia como Y recurrentemente. Ajá, como un reino. O sea, creo que el libro de Daniel, a mi parecer, es como, o al menos lo que mencionas ahorita, la vida de Daniel y sus amigos en medio de Babilonia, es importante de estudiar porque nos muestra de una manera práctica cuál es la vida
que tiene un hijo de Dios en medio de Babilonia. En medio de vamos. Babilonia, exactamente. Sí, me parece interesante porque, y creo que aquí podríamos entrar bastante lleno a comentar este capítulo 1 del profeta Daniel, porque dice el versículo 1, en el tercer año del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, lo que estábamos leyendo anteriormente, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá. Cuando dice que el Señor lo entregó en su mano, no es que pues literalmente Dios lo haya hecho, no sé, literalmente, no que pues, lo permite, ¿verdad? Obviamente hay cosas que tenía, lecciones que sacar de todo esto. El Señor entregó en su mano a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Parte de los utensilios de la casa de Dios, lo que a futuro Belsasar iba a profanar, ¿verdad? Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los utensilios de la casa del tesoro de su Dios, dice entonces. Exceptuando ahí el arca del pacto y demás, ¿no? Del Pues santuario. como no detalla completamente acá, pero imagino que pues, pudo haber ido ahí, ¿verdad? Sí, dicen ahí al fondo. Así sí. que yo voto porque Sí, ajá. pudieron haberse llevado todo el candelabro, todo, ¿verdad? Todo, literalmente todo. Que era, en realidad, para ese entonces, pues para las naciones que eran supersticiosas, le tenían miedo. El arca del pacto le tenían miedo. Ajá. Algunos, porque unos que sí habían tenido la osadía de profanar el arca del pacto. Como ¿quiénes fueron? Los fariseos. Fariseos, No, filisteos. Filisteos, sí. Ajá. Sí. Pero sí. les fue mal. O sea, Les fue mal, le caía maldición sobre ellos y la Ajá. pasaban O sea, de un lugar a otro. Cuando vos lees Josué, ves ahí como que a lo largo del libro de Josué donde dicen y vieron que tenían el arca del pacto y todos como, no nos metamos ahí porque su Dios les va a dar la victoria, ¿no? fue hasta el tiempo de Samuel, creo yo, ¿verdad? Con el profeta Elí, que los filisteos se llevaron el... Exactamente. Pero aquí te das cuenta, lo que hace Nabucodonosor ahí de llevarse todo, bueno, parte de los utensilios del templo, era algo así como decir, a mí no importa. Ahora, Como pisotear ese orgullo quizás. y estaba pisoteando prácticamente a Dios, por así decirlo, ¿verdad? Y que también era resultado de un castigo que ya venía anunciando Jeremías, por ejemplo. También, sí. Es que, bueno, Israel, en ese contexto, Israel también estaba... En realidad, Jerusalén, vamos. Israel creo que para este entonces ya había sido sitiada y conquistada por Asiria, si no estoy mal. Sí. Y Jerusalén fue como que... Lo último. ¿vamos? El versículo 3 dice, entonces el rey dijo a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los israelitas de linaje real, vamos a reafirmar lo que decía Reyes, de los príncipes. Si podríamos decir así, no eran cualquiera, ¿verdad? Jóvenes sin defecto. Eso quiere decir que Daniel y sus amigos tuvieron que ser bien revisados antes de entrar a las cortes. De hecho, en el 4 ya empezás a leer que eran como bien estudiados, preparados, académica, profesionalmente. O sea, estás hablando de que no era cualquier chavo. Sí, ya lo eran, pues, ya lo eran, ya estaban entendidos en toda sabiduría. No es que los fueran en nulo conocimiento, ¿verdad? Cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio del rey. Y que les enseñasen, las letras, obviamente, las arameas y las lenguas de los caldeos. Ahora, yo tengo una duda. ¿Por qué un rey de un territorio enemigo ve interés en tomar a este tipo de jóvenes y llevarlos y entrenarlos durante 3 años, creo que es? Esto podría evitar alguna sublevación de Israel, por ejemplo. De saber que mis hijos están en el palacio y si yo agarro un ejército para ir a atacar, los primeros que vuelan son los príncipes. ¿Verdad? Como los su líderes, seguro. por así Era decirlo. estratégico. O sea, Es como su seguro. Nabucodonosor no tenía a ellos solamente porque me parecían bonitos, no. Imagino, era más que todo para mantener a Israel así sublevado, ¿verdad? Si ustedes se levantan contra Babilonia, vénganse, porque los primeros que aquí les volamos la cabeza son a todos sus hijos, a todos los príncipes, a todos los oficiales, a todos los de linaje real. Porque tampoco, que al llevarse a estos chavos, pues tampoco es que los tuvieran en cautiverio, ¿no? O sea, los tenían como parte de... No, pero igual, o sea, si conquistas una tierra, te llevas lo mejor, pues, porque te puede servir. O sea, a pesar de... Reyes dice que quejaron a los pobres. Ajá, o sea, aparte de los beneficios que decía Ronald, tenés a personas que te puedan terminar de construir un templo, dirigir pueblos. O sea, para mí que era... Personas capaces. Ajá, o sea, de por sí estratégico. es como en un trabajo, ¿va? Cuando te mandan a llamar, ven que tenés esas aptitudes. Claro. Ok. Y también tiene otra connotación, porque, por ejemplo, un Daniel, sus amigos y todos los demás del linaje real que llegan a Babilonia, ¿qué esperaban lo que vos estabas diciendo?
que al llegar, latigazo, ¿verdad? Y ahí que te estuvieran limpiando Esclavizando, baños, esclavizando, cosas así. Y cuando llega Daniel a Babilonia se queda asombrado. Chica, me están tratando bien, ¿verdad? Estoy entrando aquí a la corte de Nabucodonosor, el rey del mundo conocido ahorita. Pues pero... Pero antes, solo quiero decir algo rápido. Es que esto lo estaba estudiando desde hace mucho. Nada, son bromas, se lo acaban de mandar. y tiene razón, nos lo mandó nuestro querido amigo Junior. Y dice, el hacer eso cambia la identidad del liderazgo de Israel. Porque los padres mueren, con ellos mueren esa identidad y a ellos les inyectan una identidad nueva. Exactamente a ese punto iba. Porque lo que quería Nabucodonosor, eso está diciendo, quería Nabucodonosor era suprimir en su totalidad esa identidad, leyes, doctrinas, doctrinas, ritos religiosos, todo. Porque lo primero que hace también es cambiarles los el nombre. nombres. Exacto. Porque lo que él pretendía era que se olvidasen totalmente de su Dios. ¿Sí? Madres, o sea, y si vivimos en una Babilonia espiritual, el principio es el mismo. O sea, Es el mismo. Exacto. Y a esos puntos iban. Por ejemplo, Daniel no llega cautivo a Babilonia, a un lugar donde lo estaban tratando mal. Tú no llegas al mundo donde te tratan mal. El mundo te ofrece cosas buenas. Claro. Te hace Entre sentir paréntesis, entre comillas, perdón. En un mundo donde te puedes desarrollar. Ajá. Y acá quiero hacer como un Capacitar. énfasis. Aquí quiero hacer énfasis en esto, porque creo que aquí entramos en un tema muy interesante, que esta es la introducción a Daniel. Babilonia, cuando vos lees el capítulo 1, te das cuenta que le ofrecen todos los gustos que ellos puedan imaginar. Comida, bebidas, lo más caro. ¿No les suena un poco a lo que el mundo también puede hacer con nosotros? Claro. Que es como eso de, ¿sabes? Venite al mundo, pero yo no te voy a dar cosas sencillas. O sea, te voy a tratar muy bien. Y creo que como nosotros, como cuates, hemos platicado un par de veces y yo siempre les decía a aquellos, muchas veces el mundo te hace sentir bien querido. Te hace sentir como bien recibido. Ahora bien, yo amaría tener la fuerza que tenía Daniel de decir, no, yo tengo, no sé por qué dejamos esto acá. Dijo, yo lo estaba usando. Perdón. ¿Cómo se llama? Cuando uno lee Daniel, uno dice, wow, el discernimiento que tenía Daniel y el estar tan firme en lo que cree. No, y dejarlo de Daniel, a mí lo que me impresiona bastante, y se lo mencionaba a Benja, era sus amigos. O sea, porque yo siento que uno solo, en cualquier situación así, es más fácil que uno caiga. Sí. Pero el estar con otras personas que tienen las mismas convicciones que uno, eso lo hace a uno... Le suma. Ajá, le suma, porque... La relevancia que tiene quienes te rodean. O sea, yo me recuerdo de... Bueno, a mí esta historia me gusta mucho. Me recuerdo de mis primeros años de U. Tenía un curso que todos los laboratorios, todas las secciones eran en sábado. Y yo al principio como que intenté hablar con los ingenieros y me decían que la universidad tiene 300 años acá. Entonces, ¿ganes el curso? No, vas a ir. O sea, vos no importás. Ajá. En pocas palabras. Ya después de un par de semestres me topé a otros 2 amigos del colegio, cuando estudié en el Progreso, en el colegio adventista. Y yo estaba bien desanimado, yo ni llevaba el curso, pero o sea, era obligatorio, pero yo no me lo asignaba porque sabía que lo iba a perder. Y hasta que me junté con ellos 2, que ya éramos los 3 juntos ahí, empezamos a movernos, nos cambiaron de sección, lo llevábamos en la noche, nos empezaron a dar opciones, pero era mucho más fácil ir 3 a buscar una persona, a pedir ayuda, a hablar en el almuerzo de muchacha, ¿qué vamos a hacer? O esto está complicado. A que cuando yo estaba solo, o sea, a mí la primera que me batieron fue como, no se pudo. No te dejas estar como tan firme en eso. Toma en cuenta que en realidad no fueron solo Daniel y sus 4 amigos los que fueron. Eran muchos, Ese jóvenes. punto hay que resaltar, porque, por ejemplo, eran muchos. Daniel y sus amigos pudieron haber dicho, o pudieron haber pensado algo así como, o razonar así ante Dios y decir, Dios no puede exigirnos ahorita la misma fe que nos exigía ya en paz, porque ahorita estamos en guerra. O sea, ¿por qué Dios aquí nos va a exigir a nosotros que seamos leales a todo lo que hemos aprendido, si pues aquí nos van a obligar a fallar a lo que conocemos? Eso pudo haber sido una de las excusas de Daniel. Él pudo haber dicho, sí, o sea, Dios no puede estarnos exigiendo a nosotros aquí tanta fidelidad, ¿no? ¿Verdad? Pero no.
Ujú. Daniel y Vos sus sí. amigos lo lograron. Y lo que decía Alex, men, porque al final de cuentas, esa historia, o sea, la historia de Daniel y cómo vivió ahí. Ya lo recogiste. Para estarlo Está nervioso. Te muestra a vos que esa vida, o sea, esa vida o las decisiones que Daniel tuvo en medio de Babilonia, en medio de un lugar que te hacía sentir bien. Ajá. Si lo comparamos con nuestros días, o sea, vivimos en un mundo donde aparentemente Te hace sentir bien. te hace sentir bien, pero que también puedes tener excusas para decirle a Dios, no, es que aquí no se puede. Como la universidad. Aunque, bueno, Aquí no se puede suponete, obedecer. yo siento que así como Daniel y sus amigos, tal vez ellos no se sentían bien con lo que el rey les ofrecía. ¿En Yo qué creo que sentido? Como, O sea, así como, suponete, todas las comodidades y decirles, ustedes van a comer de la comida del rey, van a tomar lo que toma el rey, tienen todo lo que tiene el rey acá. Ellos, a pesar de que era bueno, no lo veían así como, wow, voy a poder tener esto. Ujú. O sea, pero ya tenía, o sea, Ellos prácticamente vivían sus así. principios Ajá, ya ajá. venían. Ajá. Ujú. Es que esa es la importancia de tener arraigadas tus creencias, de dónde venís. Y tiene sentido cada lo que decía Junior, que era cortar esa identidad, porque si la cortan a tiempo, no la seguís desarrollando. Si a vos, hoy en día, te cortan esa creencia con la que creciste desde casa, pues, men, una vez que te corten esa identidad, te vas, te perdés, te salís. Claro que Dios siempre va a buscar la manera de volverte a traer y creo que nos ha pasado por lo menos a todos acá. Pero, no sé, o sea, tiene tantos sentidos, no sé, mezclando un poco lo que vos decías, ¿va? Ese que el mundo te hace sentir bien, que a veces hay un justificativo que es como, no, hombre, Dios me va a entender porque ahorita pues, no estoy en la iglesia, ¿no? Estoy en el mundo. Y lo que decía Angelito, y si estás en la universidad, ¿eso qué? No cambia las reglas. Porque es la universidad, porque Dios, yo estoy pagando mi universidad y me está saliendo cara y de parte de esto voy a vivir. ¿Me das chance? Y empezás, o sea, con un ¿me das chance? Sí, sí, o sea, Daniel, y eso que tu vida no está en riesgo. Y, ajá, y no estás, no te están Sí, amenazando porque con ahora- matarte. Ahora te imaginas a un Daniel ahí sabiendo que pues su vida estaba en riesgo, pero el versículo, vamos a ver si lo encuentro por aquí. No, es en el 2. Pero imagino que aquí, si lo hizo en el 2, lo tuvo que haber hecho en el capítulo 1, cuando habla prudentemente. ¿Verdad? No, bien, yo creo ¿Sí? que es con el jefe de los eunucos. Ajá. Sí, está como Pero por sí, el, o sea, por En el 6. 11, cuando le habla. Ujú. Ajá. Las excusas existían. Nosotros podemos poner mil excusas. La gente religiosa o cristiana pone mil excusas. Tratar de negociar con Dios lo que no es negociable, ¿verdad? Yo creo que todos lo hemos hecho en Todos algún lo hemos momento. hecho, ¿no? Definitivamente. Pero en esos es donde se destaca ya cómo Dios actúa con uno. Porque si Daniel hubiese cedido a esto, justificándose que estaba en un lugar donde podían matarlo, pues Dios tal vez no lo hubiera utilizado en los siguientes capítulos, ¿verdad? Con lo que vamos a ver. Hubiera fallado y realmente, como lo decía Junior, pues la identidad se hubiera perdido porque los otros, el otro grupo de los príncipes y los del linaje real, pues Que sí, habían sido educados en en la misma. En lo Dios. mismo. Lo distinto era que Daniel vivía lo que le habían enseñado. ¿Por qué? Porque Daniel no fue en ese momento que dijo, no, yo no me voy a contaminar con esto. No, Él ya venía. ya venía con esa costumbre, con esa práctica, él ya con lo que le habían inculcado desde pequeño, él ya lo había vivido. Por eso no se le dificultó comer legumbres y tomar agua pura en todo ese proceso, porque ella ya lo traía con costumbre. Si él hubiera estado acostumbrado a estar comiendo carnes y todo eso, fácil hubiera caído. Puchis, pero qué importante eso. Bueno, ¿cómo lo decís de que él ya lo había vivido? O sea, ¿cuánto tiempo puede pasar uno que, yo desde chiquito soy adventista o algo así? Y tal vez uno puede saber bastante, pero aplicarlo en la vida realmente y ver esos frutos de todo lo que uno va a aprender, no siempre lo hace uno. Pues yo por lo menos no les podría asegurar que desde el primer año en el que estuve en la iglesia, yo aplicaba todo lo que...
Y es que va a llegar un momento en que todo eso va a ser probado. Sí. Si realmente lo estás viviendo de corazón o solo eras una... O sea, a todos nos Una va a llegar figura. tarde o temprano nuestros 10 días de prueba. Ajá, tu Babilonia, exactamente. Tal cual. Y yo creo que algo que trial. creo que como introducción a esto, porque realmente Daniel es un libro, particularmente hablo por mí, es un libro muy complejo que apenas estoy tratando de estudiar y aprender. Sé que ustedes ya van más avanzados. Pero pensando en todo esto y reflexionando mucho acerca de Daniel y sus amigos, pero específicamente Daniel, este primer capítulo me hace pensar que todo esto, lo que él demostró, la firmeza que tuvo, el liderazgo que tuvo, y ponerse a prueba también los 10 días, todo esto era como, hey, quiero estar preparado porque yo tengo una misión muy importante de adelante. O sea, en el capítulo 2 empezamos de lleno con la habilidad de Daniel y de ahí nos vamos. O sea, Daniel es un libro bastante complejo donde Daniel tenía una función muy relevante para nosotros en nuestros días. Y si él hubiera fallado, No lo tendríamos. no lo tendríamos. Y eso me hace pensar en que nosotros queremos muchas veces servirle a Dios, pero queremos servirle Sin sacrificios. a nuestra manera. O sea, nadie, no sé quién dijo, pero nadie nos está amenazando, nadie nos va a meter a un horno de fuego. O sea, pues, al menos que el Junior nos quiera meter ahí a un horno de fuego, pero Ya nos va a meter ahí pala. ya. Pero, o sea, realmente es cierto, tiene todo el sentido del mundo, porque nosotros tenemos una misión como ministerio. Y si nosotros fallamos, Sí. no estamos listos para esa gran misión Y- que Dios tiene para nosotros. Pero ahí es como en qué tenía pues tus ojos Daniel. O sea, tal vez él no lo veía como voy a recuperar a mi pueblo algún día o ya no voy a estar esclavo, cosas así. Sino él sabía que lo que él estaba haciendo ahí con el rey no iba a ser de beneficio para él o para el pueblo. Ajá. O sea, sino que era un plan de Dios muy a futuro. O sea, no iba a ver él el resultado de lo que él estaba haciendo en ese momento. Decidió serle fiel a Dios sin ver ninguna prueba de su aprobación prácticamente. Pues en un momento fue como, aquí, probablemente cualquiera o muchos de los que fueron con Daniel fue como quizá hasta acusaron a Dios, se quejaron con Dios por la situación que estaban pasando, pero en el caso de Daniel fue, a pesar de esto, yo voy a ser fiel, vamos. Entonces yo creo que, agregando a lo que vos decías, si Babilonia vuelve a repetirse al final del tiempo y creo firmemente, y lo hemos afirmado muchas veces en este podcast, que nosotros estamos viviendo en el fin del tiempo, o sea, estamos en los últimos días de este mundo. Si estamos viviendo en el fin de lo que la Biblia llama una Babilonia espiritual, quiere decir de que van a haber hombres y mujeres como Daniel. Tienen que haber. O sea, es una muestra clara de que van a haber hombres así de fieles, mujeres así de fieles, en todo sentido. O sea, en el cuidado de su cuerpo, en alejarse de las... Porque en realidad Sí. la alimentación no solamente era una alimentación que Dios había prohibido, según Levítico 11, y lo pueden ver ahí, sino que también eran alimentos que habían sido ofrecidos a los ídolos. Entonces, él renunció prácticamente a la idolatría, renunció al mal cuidado de su cuerpo, y incluso más adelante lo vamos a ver en uno de los capítulos, él renunció incluso a su propia vida con el fin de seguir teniendo una comunión con Dios, a pesar de que hubo una condena de muerte para él. Entonces, creo que son ciertas características que como hijos de Dios en el final del tiempo, viviendo en medio de una Babilonia espiritual, debemos aplicar a nuestra vida también, vamos. O sea, pero hacerlo realmente algo vivo, pues, porque ¿qué pasó con Daniel? O sea, él se propuso no contaminarse con la comida del rey, sus amigos también, y dice que ellos fueron hallados 7 veces, si no estoy mal. 10 veces. O 10 ¿verdad? veces. 10 veces más sabios que los sabios de Babilonia, vamos. Ahora una pausa ahí. Porque dice el versículo 15, al cabo de los 10 días, el rostro de ellos se veía mejor y más nutrido que los otros jóvenes. ¿Qué otros jóvenes? Los otros que llegaron con ellos. Israelitas. Que tenían la misma doctrina, la misma enseñanza. Que los otros jóvenes que comían de la comida del rey, porque estamos en ese contexto. Daniel 1 no está hablando de los de Babilonia o los otros cautivos de otras naciones, está hablando de los israelitas. Desde entonces el guarda tomaba la ración y el vino de ellos y les daba legumbres. Y dice, a estos 4 jóvenes
Dios les dio conocimiento e inteligencia en toda letra y sabiduría. Además, Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Al fin del tiempo fijado para llevarlos al rey, el oficial se los presentó ante Nabucodonosor. O sea, eso estaba tan interesante que Nabucodonosor dijo: yo tengo que ver esto. ¿Sí? Tanta importancia le había dado Nabucodonosor a esa educación que le estaban dando a ellos, que dijo: yo voy a estar presente. ¿Sí? Imagínate, o sea, el rey imagínate. de Babilonia, pues. Se estaban arriesgando a que si Nabucodonosor iba a estar presente en ese rato, Nabucodonosor los mira mal, mátenme a estos, no me sirven, me desobedecieron. Antes de leer los demás versículos, había una diferencia entre Daniel y sus amigos y entre los mismos israelitas, 10 veces más. ¿Qué lección se puede sacar acá? Cualquiera de los jóvenes que nos pueden estar viendo, oyendo, ya sea por cualquier plataforma, pueden decir: dentro de mi iglesia yo soy el único que hago esto, pero los demás no. Continúa. Si tu grupo cree en lo mismo, cree en lo mismo que ti. ¿Que tú? Sí, yo también estoy raro. Sí, me quedé pensando. Si todo tu grupo tiene las mismas creencias, las mismas enseñanzas, pero lejos de la iglesia hacen otras cosas, y tú eres el único que lo hace, que se mantiene firme, te animamos a que continúes, porque vas a ser hallado 10 veces mejor ante los ojos de Dios, ¿verdad? Porque Dios va a premiar siempre a los fieles. ¿Sí? El grupo de la iglesia hace esto, perfecto. Tú no lo haces, está bien. Hay que continuar siendo fiel. No sentirse superior a los demás, obviamente, sí. Pero tu fidelidad va a traer consecuencias positivas a tu vida. Y esa misma influencia podrá, valga la redundancia, influir en los que aún no están viviendo ese evangelio de una manera real, de una manera correcta. Si van a encontrarse, obviamente, dentro de las iglesias, cualquier iglesia a la que vayas, van a encontrarse siempre dos grupos. Siempre. El que realmente vive su evangelio y el que no lo está viviendo, ¿verdad? Y el que no lo vive, el que hace cosas escondidas, es otro tema que lo hablaremos después, pero... Prácticamente, o sea, lo que vos decís, esos dos grupos se ven en el primer capítulo de Daniel. O sea, están marcados. Todos los que sí creían en el evangelio, entre comillas, pero no lo vivían, y quienes lo creían y lo vivían. Exactamente. Como exactamente hoy, vos. O sea, hasta el día de hoy sigue habiendo esa distinción de grupos del que lo vive y quien no lo vive, vos. Dentro de ese grupo que cayó en la comida del rey, pudo haber estado gente muy responsable en la iglesia. Bastante estrictos dentro de la iglesia. Incluso servidores del templo. Servidores del templo. O con más conocimiento que Daniel. Con más conocimientos, quizás que se creían superiores a esos jovencitos, porque Daniel tuvo que haber tenido más o menos 17, 18 años por ahí, en ese rango. Tal vez iban príncipes de más experiencia, pero que nunca vivieron su fe. Entonces, toda fe llegará un momento en que va a ser probada. Nosotros vamos a ser probados también en esta Babilonia actual, y realmente hemos sido probados en esta Babilonia actual. Hoy existe la comida del rey también. Existe la comida del rey. Y me hace pensar también precisamente en estos otros jóvenes, ¿no? Porque al final todos eran su pueblo, solo que algunos vivían sus enseñanzas y otros no. Pero me hace pensar en que cuando pasa todo esto con Daniel y sus amigos, estoy seguro que el resto de los jóvenes vieron y dijeron: ¿yo por qué no lo hice? Si yo lo sabía, ¿sabes? Y qué triste ser de ese grupo. Qué triste ser de ese grupo y decir: yo sabía eso, yo lo aprendí de pequeño, yo lo viví, yo lo estudié, pero no lo hice. Y solo te quedas viendo cómo los demás lo viven con ese fervor, con ese calor de vivir completamente entregado a Dios, y vos pasas a ser espectador. Y o sea, qué bueno que sintieran eso, pues, así de decir, yo quisiera ser como Daniel, pero que con aquellos que como más adelante lo que querían era acusarlo, pues, porque su vida íntegra era una razón de celos, vamos, una razón de discordia, de que de alguna forma su vida perfecta o recta, por así decirlo,
contradecía su propia vida, vamos. Tal cual. O sea, no teníamos que actuar así nosotros. Posiblemente los demás miembros de la realeza, los príncipes y todos los israelitas que estaban ahí cautivos, lograron entender esto, porque más adelante se van a dar cuenta ustedes que en el horno de fuego, cuando había que inclinarse, pues más se mantuvieron únicamente los mismos 3 fieles acá, fieles en el horno de fuego, lamentablemente. No todo está perdido, obviamente. Como lo dice Alex, hay gente que se va a encontrar en un momento como, yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo, y me ha costado. Pues todo se puede empezar a hacer otra vez, ¿verdad? Y la vida comenzará a poner pruebas pequeñas y pequeñas, pues sé fiel en lo pequeñito. ¿Te cuesta ser fiel en lo grande? No hay que como agobiarse. Poco a poco, la fe va creciendo y llegará un momento en que podremos tener una fe al estilo de Daniel. Y es que creo que ellos no se forzaban a tener esa fe. Ellos amaban tener esa fe. Porque creo que algo que también hay que hacer como mucho énfasis es que muchas veces, y me pasó, yo recuerdo que el Benja me da ahí consejos, muchas veces nos forzábamos, o bueno, yo me forzaba porque yo quería vivir así. Y era como, no, es que yo tengo que cargar mi Biblia todo el tiempo, yo tengo que leer. Y a veces lo hacía en contra de mi voluntad, así como, no, es que esto es lo correcto. Pero ahí no estaba construyendo yo una fe. No estaba construyendo una identidad. Ahí estaba tratando de seguir quizás un patrón. Porque realmente ellos, o sea, Daniel y sus amigos, ellos no decían, no, es que tengo que hacer esto porque si no, esto es castigo. Tengo que hacerlo porque si no, tal cosa. No, tenían que vivirlo porque a ellos les nacía en el corazón vivirlo, porque ellos lo sentían. Entonces creo que también eso es relevante. Ellos habían llegado a experimentar el maravilloso proceso de la conversión, que es muy distinto a la convicción. La conversión y la convicción son 2 cosas totalmente distintas. La conversión sí tiene que ver con la vida. La convicción solamente con creencias, ¿verdad? Con lo que estás seguro. Pero esto es como vivir con un lobo. Y lo leí una vez en un libro que escribió el pastor Alejandro Bullón y se venía a la mente ahorita. Y es que nosotros cuando nacemos con una naturaleza que se inclina mucho a pecar. Mucho a pecar. O sea, es normal que el ser humano se deleite en pecar, porque nacemos con esa naturaleza. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, obviamente el Señor implanta la naturaleza que comienza a luchar contra la naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Obviamente esas 2 naturalezas no van a estar felices entre sí, porque dice la Biblia que lo que la carne le gusta está contra el espíritu, ¿verdad? Y lo que el espíritu le gusta está contra la carne, pues es normal, ¿sí? Pero ¿cómo se puede triunfar en esto? Entonces, esto es un ejemplo como poner a 2 leones enjaulados. Estás alimentando bien a un león por 3 meses, obviamente el león va a estar gordo, va a estar potente, y dejas de nutrir a tu naturaleza convertida a la hora de una tentación o una prueba como esta. Cuando luchen los 2 leones, ¿qué va a pasar? Uno va a ganar. Sí, era lo que le pasaba tal vez a estos. Entonces pudieron haber vivido pues, dentro de una iglesia, pero no alimentar su naturaleza convertida. Entonces llega un momento en que obviamente cuando llegara ese momento de prueba no iban a lograr vencer, ¿verdad? ¿Cuál es el consejo acá? Pues alimentar la naturaleza de Cristo, ¿verdad? La que Dios ha puesto a nosotros como el objetivo de vencer. Yo creo que lo que vos decías, o sea, tal vez no subestimar las cosas pequeñas que podemos empezar a hacer, porque quizá ahorita, pues, ver la vida de Daniel está como... La ve uno muy arriba. Muy arriba. La vara muy alta. Ajá, pero pequeños cambios. Por ejemplo, el Nuevo Testamento, Pablo, si no estoy mal, es el que menciona que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿vamos? Entonces, el Espíritu Santo también hizo mucho énfasis, Pablo, que es el encargado prácticamente de dar frutos, pues, el que te transforma y tenés frutos del Espíritu. Entonces, si nosotros no cuidamos bien nuestro cuerpo, desde ahí podemos empezar a hacer pequeños cambios. O sea, por ejemplo, así como el mijo ahora se levanta temprano a hacer ejercicio. O sea, pequeños cambios, pues, que tal vez aquel ahorita no puede correr una maratón, pero ya empezó a salir, ¿me entendés? Entonces son cambios que son posibles o son alcanzables
y que empiezan a sumar, porque te aseguro que después de esto vendrá ya no, prefiero no consumir esto, o prefiero dormirme temprano, o sea, muchas cosas que suman a tu salud, y lo que hacen es como empezar a barrer ese templo, ¿vos? Y lo empiezas a barrer, y creas un ambiente adecuado para que el Espíritu Santo habite en vos, y tarde o temprano vas a tener frutos como Daniel. O sea, Es que yo creo que la espiritualidad es como un músculo, ¿sabes? O sea, si no lo ejercitas, es como esperas que pues, estar bien, ¿no? O sea, yo siento que la espiritualidad la tienes que trabajar constantemente. Y hay veces nos pasa que nos quedamos con la costumbre, lo que nos enseñaron en casa y eso hacemos. Es un crecimiento, como lo estás diciendo. Que no para. O sea, es tu músculo y tu músculo lo tenés que ejercitar, lo tenés que llevar al gimnasio, lo tenés que alimentar, lo tenés que... tantas cosas. Y a veces sí nos conformamos con ser el resto de jóvenes que simplemente dijeron, bueno, toca. Hay que ceder por conveniencia. Y me hace pensar mucho en tu tema de la marca La Bestia. Que la marca La Bestia puede ser por convicción o por conveniencia. Y ahí creo que para aterrizar este podcast es ¿qué estamos haciendo nosotros dentro de nuestra vida espiritual? ¿Estamos actuando por conveniencia o por convicción? Y es que fíjate que la conveniencia yo creo que se va a ver más en un momento de prueba, ¿sabes? O sea, claro. Como ellos preferían su vida, tal vez pensaron eso. Acepto esta comida porque me conviene. Me conviene porque si no la como, pues me matan. Minimizaron su fe. O sea, desde ahí ellos estaban dispuestos, tanto Daniel como sus amigos estaban dispuestos incluso a morir, vamos, por sus convicciones. Porque estaban dispuestos. Entonces, hay un versículo, y a mí me encanta mucho ese versículo, y lo menciono mucho, creo que muchas veces lo he mencionado acá, el de Jeremías, donde dice, si corriste con los de a pie, te cansaste, ¿cómo piensas hacerlo con los de a caballo? O sea, y en tiempos de paz. O sea, imagínate en tiempos de paz, uno le cuesta la fidelidad. ¿Cómo se nos puede venir a la mente la creencia de estar convencidos de que vamos a poder afrontar una situación y mantener nuestra fidelidad en medio de un mundo donde todo el mundo vaya en contra de lo que creemos? Entonces, es ahorita. Tal cual. Es ahorita donde nosotros, en momentos de paz, y creo que el tiempo de paz está cada vez acortándose menos, y ya lo vivimos, por ejemplo, en ahorita con esta enfermedad que dio hace poco de tiempo, y no lo digo porque si no nos van a banear. Pero, o sea, el mundo se transformó, o sea, todos en la casa. Yo me recuerdo que aquí, al menos en Guate, no podía salir de la capital, o sea, todas las personas que vivían fuera de la capital y tenían que demostrarlo y demás, se perdieron libertades en cuestión de meses. Menos días. Y eso fue una pruebita nomás de un mundo transformado y en aflicción y demás, en donde en medio de esta enfermedad muchos flaquearon, y ahora que visitamos muchas iglesias nos damos cuenta que un factor común es que luego de la pandemia las iglesias decayeron, disminuyeron en cuestión de miembros, y juventud ya no hay dentro de la iglesia. Entonces, imagínate en algo así que fue para mí una pequeña prueba. ¿Qué va a suceder cuando venga una prueba mucho mayor? O sea, es ahorita donde nosotros en realidad tenemos que cimentar nuestra fe y estar 100% dispuestos a incluso morir por nuestras convicciones, vamos. Bueno, damos nuestras... Yo creo que conclusiones. Para dar el cierre de esto, pues efectivamente estamos iniciando esta nueva temporada, serie, que es el estudio de Daniel. Creo que es un libro que para nuestros tiempos es muy importante. Sin embargo, no se preocupen que las abominaciones de Babilonia continúan. Al final, pues todo siempre va entrelazado de alguna manera, pero sí creemos muy importante meternos a este estudio de Daniel, por lo que realmente queremos como que ampliar esto. Así que, muy rápidamente, conclusiones, no te tardes mucho. Yo tengo tiempo. Ya no le voy a mostrar la hora para que... Daniel era como nosotros. No me cabe la menor duda que cuando Daniela tuvo que hablarle a este señor, ¿quién era?
Se me olvidó. Bueno, el jefe de los eunucos. De los eunucos. Aspenaz. Aspenaz pudo haber estado temblando, sudando tal vez. Nervioso. Y nervioso, lleno de miedo. Él era humano, normal, pero confiaba en su Dios. Antes de tenerle miedo a un hombre, como era Nabucodonosor, el rey de todo el mundo conocido, el monarca mundial, confió en su Dios. Si tenemos miedos, si tenemos temores, nerviosismos, hay que avanzar. Compartiste hace unos días lo que dice Patriarcas y Profetas en su libro que habla del Éxodo. Ayer fue, creo que lo compartiste, ¿verdad? No fue hoy. Hoy, no, bueno, no sé. Dios, Sí, hoy. delante de las pruebas, Dios dice, avanza, ¿verdad? Avanza. No hay que estar esperando que el cielo sea despejado o que no haya una sombra de dudas o de miedos o de pruebas para avanzar, no. En medio de esas pruebas hay que avanzar. Pueden haber mares, desiertos, cumbres, montañas, volcanes, lo que sea. Hay que avanzar. Porque en ese camino, mientras uno avanza, ahí está Dios para cuidarlo a uno. Y no seremos ahorita como Daniel, no lo seremos ahorita, pero podemos llegar a ser aún mejor que el profeta. Eso. Angelito. Bueno, a mí lo que más me impresiona de este capítulo es, pues lo que había dicho desde el principio, la importancia de las personas que nos rodean. O sea, que si nosotros queremos evaluar nuestra vida cristiana y como que echarle más ganas para lograr ser ese Daniel, también evaluemos qué personas son las que vamos a tener a la par. O sea, si nuestros amigos actuales nos van a decir, sí, mantengámonos firmes. O una pareja, por ejemplo. Ajá, o una pareja nos va a decir, sí, guardémonos, o sí, mantengámonos firmes en esto. O va a ser un, O sea, Dios va a entender, o solo es esta vez, o cosas así. O sea, si nuestras amistades o parejas, o inclusive familia tal vez, en algún momento han actuado así, es muy bueno plantearnos si eso nos acerca a Dios. Y si no, creo que es muy prudente dar un paso atrás a esa relación, a esa amistad, para poder seguir en los caminos de Dios. Porque así como lo vimos acá, o sea, yo no sé qué hubiese hecho Daniel si lo hubiese estado solo. O sea, imagínense, bueno, más adelante con lo del horno, y animarse a caminar ahí solo. O sea, lo importante que son las personas que nos rodean. Buen punto. Excelente. Buenísimo. Pues yo igual, o sea, en realidad la vida de Daniel para mí es un ejemplo práctico de lo que es una vida en medio de Babilonia. Al menos en mi caso me motiva mucho a querer alcanzar una vida así y al menos es una de las cosas que este año me he propuesto, como les repito, quizá haciendo cambios que probablemente no sean radicales en algunos aspectos, pero pequeños cambios que van sumando y van haciendo que crezca mi espiritualidad. Creo que no está por gusto ahí y me encanta el hecho de pensar de que la fidelidad de Daniel fue de tanto impacto que hasta el día de hoy estamos hablando de él. Vamos, o sea, es después de ¿cuántos años, hermano? Más de 3,000 años. Imagínate, y estamos hablando de la vida de Daniel, y se va a hablar de Daniel por el resto de la eternidad, y va a ser Daniel cuando lleguemos al cielo, pues, y nos vamos a recordar de su fidelidad y de los cambios que hizo, y las muchas vidas que inspiró esos pequeños cambios. Entonces creo que hacer esos pequeños cambios hoy, no solamente nos van a beneficiar, nos van a hacer unos templos aptos para que Dios habite, para que Dios dé frutos, para que Dios sobre en medio de nosotros, sino también esos pequeños cambios van a servir de ejemplo para quienes nos rodeen, quien quita para generaciones futuras. Amén. Así que para mí Daniel es ese ejemplo. Ok, me encanta porque el enfoque acá fue no tener miedos en esta tierra cuando la meta está en el cielo, rodearse de las personas que nos ayuden a seguir adelante, que estemos concentrados en lo mismo, y que los pequeños cambios también hacen la diferencia. Y creo que yo lo que quisiera agregar es, no esperemos que una Babilonia sea como una guerra, una invasión, algo. La Babilonia ya está acá. Y la Babilonia no siempre se tiene que ver como algo muy malo,
sino que a veces son cosas que nos atraen del mundo, cosas que nos hacen sentir bien, cosas que nos hacen sentir cómodos, que nos gustan, que nos dan ese saborcito en el paladar y no nos damos cuenta que ya estamos entrando a Babilonia o ya estamos en Babilonia. Y de verdad creo que con este podcast y con esta serie creo que podemos darnos cuenta cómo Babilonia de alguna forma nos quiere hacer caer, nos quiere dar de ese vino que embriaga. Y creo que nuestra tarea ahorita es empezar a predicar para salir de Babilonia. Así Amén. que Amén. gracias mucha, de verdad. Les prometemos que vamos a ser más constantes, en serio. Lo Y hemos ahora, hecho. a que quería agregar que ahora también vamos a tratar de estar subiendo este contenido en YouTube. Sí, Para sí. los que no tienen Spotify. Ahí los blogs. Y Sí, eso está blogcitos, bonito. ajá. Así que O sea, igual coméntenos, porque quizá no les gusta algún contenido o algo, pero que no Igual tengan si miedo no de les escribirlo. gusta, pues tampoco nos importa. Solo no nos digan hijos del diablo. No, pero sí, de verdad, hay mucha gente que nos ha entregado mucho apoyo en Instagram, Sí, pero gracias. queremos invitarlos a Gracias. que vayan a YouTube, porque ahí van a tanto ver este contenido, porque escucharlo no siempre es igual que poder ver los gestos, la dinámica, la molestadera. Totalmente. Nosotros disfrutamos de hacer esto, pero también van a encontrar blogs que les va a mostrar un poco más de nosotros, Blogs. lo que está detrás y cómo nos llevamos, cómo armamos, cómo trabajamos, porque todo lo que ustedes ven y todo lo que está bajo el nombre del ministerio es para Dios. Ujú. Y Y queremos. ustedes también pueden hacerlo. Y queremos hacerlos parte de esto. Así que, de verdad, gracias mucha. Qué alegre Hombre. poder reunirnos de nuevo. Qué Y bendición. pues nada, esperamos verlos en el siguiente podcast y que sigamos aprendiendo de estas fascinantes historias juntos. Así que Hasta luego, amigos. Chao. Adiós.